país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Feliz arranque de esta segunda edición. Iba a decir de semana, pero estamos a la mitad de la semana, así que llega un toque tarde. Lo que pasa que, bueno, uno ya no sabe cuántos días tiene esta semana. Aparte una semana que para nosotros empezó el domingo, por lo tanto... Y los feriados que también hubo que laburar. Claro, sí, pero en realidad empezó, los feriados fueron el anterior. Una semana tuvimos domingo, sí, pero elecciones. ya el lunes feriado, que mucha gente se lo pudo tomar, todos trabajamos. Este lunes fue feriado, ¿no? El anterior. El anterior. Y después el domingo laburado. Hace mucho que fue. ¿Entendés? Claro, un montón, tremendo. No, por eso. Pero bueno. Demasiado para esta etapa. Encima tenemos otra cita electoral en un par de semanas. Un año largo de elecciones. Me quiero Larguísimo. bajar. Quiero pedir vacaciones. Ay, chicos, aparte pasó de todo. Pasó de todo, sí, muchas cosas. Desde la madrugada, viste que hay con reuniones que vienen. Van bien, sí. Antes no se filtraban esas reuniones, ahora desde que empezaron las redes sociales aparece siempre un periodista que dice, justo me apareció la foto. Claro, la foto de la reunión. Mirá bueno, vos, che. En este contexto nosotros acá, a todo esto le doy la bienvenida, pero en realidad Leo nos la da a nosotros, porque Leo está de temprano. Desde continuado hoy. Sí, estás en un espeto corrido, porque en esta vida todo se paga. Exactamente. ¿Qué te tocó pagar a vos? Y todo se cobra. No, estoy acreditando. Estás acreditando, perfecto. Así que vamos bien. Todo se paga y todo se cobra, qué fuerte. Se cobra. Sí, a mí me toca pagar, el martes creo, un Pato Méndez tengo que pagar. Pato Méndez hizo la gran Pato Méndez. Pero, escúchame, ¿volvió a cruzar el Atlántico Pato Méndez? Y no iba a decir una cosa que me olvidé en la pantalla en la que estaba y casi me la mando, pero no, porque vino el filtro a mí. Filtro, ven a mí. Y se fue en avión el Pato Méndez. Y se fue en avión el Pato Méndez. Y es el Pato que es Méndez y no es el Pato que es Bullrich. No, claro, este es el Pato bueno. Que es la protagonista. Junto con Mauricio Macri. Pato Bullrich fue durante muchos años diputada, recordemos, y acá es muy conocida. Hoy lo recordó y dijo, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, bueno, Leo no porque estaba acá, pero seguramente lo habrá seguido por Twitter, que dijo que en los mandatos que le tocó ser diputada se sintió muy sola. Sí, no, realmente en alguna oportunidad estaba completamente sola. En el 2011, cuando Cristina gana con 54 puntos, ella entra, ¿te acordás? Por 5 puntos, que sacan a 5 o 6 puntos de una lista, una boleta suelta, que juega en la ciudad de Buenos Aires, y tuvo que reconstruir de vuelta a la oposición, después de haber tenido protagonismo en aquel grupo A, que era la unidad opositora. Y realmente sí, bueno, el perfil de Patricia que vimos en la campaña, ¿no? Una persona de batalla permanentemente, que en la adversidad uno la veía siempre más fuerte, ¿no? Y para entrar como jefa del PRO, en el año en que entró, cuando vos decís bien en ese año, después de que el PRO viene funcionando desde 2003, y terminar siendo la candidata presidencial algunos años después, bueno, algo ha luchado para estar en ese lugar. Aparte disfrutaba la lucha, uno recuerda acá como diputada que a veces estaba sola en las comisiones y esa media sonrisa que pone cuando las cosas son imposibles y las intentaba igual. Pero bueno, en esta oportunidad tuvo una mala elección, una muy mala elección. Tercer puesto para una fuerza política que hace un año se sentía ganadora. Y una natural descomposición porque es un frente electoral que, como dijo Ernesto Sanz ayer, se creó en 2015, logró el primer objetivo que fue ganar, después no logró hacer un buen gobierno para la gente porque no lo volvieron a elegir y en estos 4 años no logró ni de cerca construir una alternativa porque termina saliendo tercero y aparte permite que otra oposición aparezca y crezca de la nada y le robe el lugar de opositor al peronismo, ¿no? Y yendo a 2015, el año que vos decís de mojón de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento. Aquel posteo de enero, ¿te acordás? Exactamente. La cumbre de Gualeguaychú, eso fue en marzo. Convención de Gualeguaychú que definió para dónde jugaban cada uno de los protagonistas. Se decidía ahí si el radicalismo, convención del radicalismo, si iba con el PRO o si iba con algún sector del peronismo que no era kirchnerista, que era lo que se buscaba, fundamentalmente marcado por Sergio Massa. Finalmente en esa convención de Gualeguaychú gana el radicalismo, vamos con el PRO, y bueno, esa fue la génesis de lo que hoy parece que se empieza a desmembrar. Claro. Yo te diría que le quitaría el parece. Sí, porque es el canal institucional, entonces le ponemos siempre alguna palabra más así
para amortiguar un poco, pero estoy con vos. Sí. Es lo que dijo Ernesto Sanz, digamos. Sí. Las alianzas se crean por objetivos, no se cumplen los objetivos, desaparecen las alianzas. Bastante esfuerzo hicieron para mantener la unidad después de la derrota de 2019. Muy fuertes las declaraciones de Elisa Carrió de las últimas horas sobre Mauricio Macri, diciendo yo le paré todos los golpes, yo fui el paragolpes de Mauricio Macri y el plan era desarmar y destruir a Juntos por el Cambio. Bueno, pero no lo dije antes porque no me iban a creer. Javier Milei cuenta, y lo cuenta hace mucho, lo que pasa es que ahora se lo escucha más en ese sentido, que en noviembre tuvo una charla con Patricia Bullrich y le propuso hacer lo que finalmente hacen ahora, que es romper Juntos por el Cambio y hacer una alianza. Si lo hacía antes, el resultado hubiera sido mucho más provechoso. Uno supone que una alianza entre Bullrich y Milei en ese momento hubieran tenido una cosecha mayor. Pero digo supone, porque después hay que caminar sobre ese territorio, ¿no? Uno empieza con un escenario que no sé qué tuvo y hay que ver cómo eso iba a ser tomado por la gente, ¿no? Y 2 más 2 no es 4. No, nunca. No. Nos está llamando Gonza, está obviamente trabajando en la previa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque en el medio de todo este contexto, diputados y diputadas van a empezar a debatir la famosa separata. Gonza, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Meli, para vos, para Leo, para Mauri, para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros estamos a un poquito menos de 2 horas de esta reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recordemos ha convocado el presidente de la misma, Carlos Heller, para lo que será a partir de las 4 de la tarde el tratamiento de este apartado llamado separata dentro del mensaje 0037/23 del presupuesto 2024 respecto a gastos, ingresos y demás, respecto a algunos beneficios fiscales que se están evaluando de cara a lo que será el año próximo, Meli, así que dará básicamente el punto de partida para lo que será el comienzo del debate y del tratamiento general del presupuesto para el año próximo para nuestro país. Muy bien. Bueno, Gonza, avísanos en un ratito en cuanto haya movimiento o algo que comentar desde ahí. Ahora vamos a compartir aquí en la mesa quiénes son los invitados especiales que se esperan para esta comisión. Para empezar a trabajar este aspecto del presupuesto que ayer nos adelantaba la diputada Landricini, representa un 4% del PBI. 4,7, hoy estuve haciendo las cuentitas. Claro, porque ayer estábamos de 4 y 5, ¿te acordás? Y por eso casi 5. Hay 2 maneras en donde se calcula. Una parte es exenciones impositivas que hay, otras son beneficios, digamos, directamente. Unas son rebajas y otras exenciones. Y esta separata es justamente la que se va a tratar hoy, o la que se va a debatir, porque es parte del proyecto de presupuesto, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir, Leo? No, que estábamos en cuanto era la cifra, bueno, que se estima según diferentes cálculos que se hacen. Se tocan algunos puntos como es ganancias de jueces, ahora lo vamos a desglosar bien en el transcurso del programa, también lo que son ganancias de asociaciones mutuales y cooperativas, lo que tiene que ver con el IVA en algunos de los puntos, también ese beneficio impositivo que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Todos esos son algunos esos son 4 de los 20 y pico de ítems que están mandados en esta separata que hizo el Ministerio de Economía, que ya la había mandado en el presupuesto 2023, obviamente el contexto era otro. Sergio Massa recién llegaba al Ministerio de Economía después de la gestión de Martín Guzmán y de ese breve periodo en el que estuvo Silvina Batakis. Bueno, Massa llegó, se lo mostró a los diputados en ese fin de año del tratamiento del presupuesto que se hizo en 2022, del que fue para este ejercicio. Ahora nuevamente lo manda con un poco más de impronta y un poco más de fuerza, no solo por su gestión ya de un año como ministro de Economía, sino también por esta condición de candidato presidencial y de vencedor en las elecciones generales de lo que es el oficialismo de Unión por la Patria. Aparte, esta separata lo que permite es tener superávit fiscal. Si se eliminan estos beneficios impositivos, Argentina en el año 2024 tendría superávit fiscal, y si no sería más complicado, ¿no? Hay que ver también en este contexto, digamos, que se sientan a trabajar alrededor de temas sensibles como son lo que decía ya la diputada Landricini, puntos oscuros de la política tributaria, puntos donde se va casi ahora podemos decir con mayor certeza, casi el 5% del PBI, en un contexto político que todavía está en plena definición, porque hasta hace un ratito nada más escuchamos a Patricia Bullrich y a Luis Petri hablando
por ellos, dicen, en representación de las personas que el domingo en las urnas pusieron esa fórmula presidencial y necesitan un liderazgo claro, necesitan que les diga, según Patricia Bullrich, hacia dónde ese elector, o sea, es una brújula, un GPS para esos electores. Lo cierto es que esto va a tener una repercusión y una escalada dentro de Juntos por el Cambio, y eso se va a traducir aquí a la agenda parlamentaria. Más aún en un parlamento que ayer lo repasábamos, es cierto, no está todavía el escrutinio final, no está todavía el hilo bien fino de lo que va a pasar en el Congreso, pero en un Congreso que ya va a estar muy fragmentado. Sí, totalmente. O sea que después lo que hay que agarrar dentro de lo que son las bancas de Juntos por el Cambio, analizar, bueno, cuántas quedan en representación, ahora sí, de cada una de las filas, porque una va a ser la de Horacio Rodríguez Larreta y otra va a ser la de Patricia Bullrich, ya que Horacio Rodríguez Larreta dijo: yo no respaldo, o trascendió, todavía no lo dijo de manera formal, no respaldo lo que está haciendo Patricia Bullrich. Claramente hasta el balotaje, Meli, la posibilidad de que haya un diálogo interno Juntos por el Cambio acá en el Parlamento es imposible. No lo había el año pasado casi, o era muy difícil que lo hubiera, imaginémonos ahora. O sea que hay que esperar el balotaje para ver en qué decanta esto, donde de mínima va a haber un bloque por partido político, y sí, no hay que descartar que algún espacio como el PRO siga dividido, pero va a depender también de quién sea ese presidente, ¿no? Me parece que el próximo presidente va a tratar de escarbar ahí, porque la particularidad de Juntos por el Cambio es que tuvo una muy mala cosecha de votos, una muy mala representación con la sociedad, pero va a heredar una gran cantidad de legisladores que al próximo presidente le recontra garantizarían el quórum en ambas cámaras. Un solo de los bloques, con una sola de las fuerzas que tiene Juntos por el Cambio, aliado a un futuro gobierno, el próximo presidente tiene mayoría, o podría alcanzar en caso de Milei, porque está un poquito más lejos, pero sería una ayuda, Massa ni hablar, tendría mayoría en ambas cámaras. Por eso me parece que hay que esperar la resolución de balotaje para ver qué va a hacer Juntos por el Cambio acá, ¿no? Yo te digo que más que esperar la resolución, se me trabó la lengua, más que esperar la resolución del balotaje, esperemos a que pase el eclipse, viste que ahora toda la culpa la tiene el eclipse del fin de semana, y ahí se despeja toda la X. Quiero decir, es cuestión de horas que empiecen a expresarse con... No, yo te hablo con respecto al Parlamento. Yo también te hablo con respecto al Parlamento. Con respecto al presidente, ya estamos viendo que la UCR se está expresando en contra en este momento. Bueno, por eso. Hay una división ya natural entre la UCR y el PRO. Pero por eso, para que se entienda lo que yo estaba diciendo, eso es así. Es un trascendido, Horacio Rodríguez Larreta todavía no habló, pero es un trascendido fuerte que Horacio Rodríguez Larreta con María Eugenia Vidal se separan de la postura de Bullrich-Petri. Bueno, ¿no? hay un dato. Bullrich-Macri-Petri. Hay un dato, por algo no hubo conferencia de prensa hoy, por esto que vos decís. Exacto. Y sí hubo una reunión en el departamento de Patricia Bullrich, que en realidad, si lo que dijo Patricia Bullrich estaba escrito, ¿qué lo escribió en el auto? No, lo tenía escrito de antes, les de haber dicho, muchachos, yo voy a decir esto, o bebés conmigo o me corto sola. Listo, me corto sola. Bueno, por eso no hubo encuentro del PRO. Pero vos tenés ahí un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio en el Parlamento, que es la de intercalar sus listas de diputados. Sí, y ahora tenés dos partidos políticos distintos. Sí, tenés tres partidos políticos. La coalición cívica, que fue la primera que se expresó por neutralidad, y también va a tener un grupo de diputados, y a su vez como que se intercaló en la interna, entraron todos de todos lados, va a haber una división, pero me parece que va a ser distinto según quién sea presidente, ¿no? Si es el presidente Massa va a ser una cosa, y si es el presidente Milei va a ser otra, ¿no? Va a haber división seguro, ¿no? Pero la división va a ser de otra manera. Tengo 3 baldes de pochoclo, déjame ver, porque... Me falta mucho. Déjamelo ver. Digo, y decía con esto que tiene que ver con lo que es el presente de Juntos por el Cambio, que hablaba Mauri. Por ejemplo, vos hace 2 años que estás con un interbloque Juntos por el Cambio sin presidente del interbloque. Terminó Mario Negri hace 2 años y no pudieron definir, por cuestiones internas, ya en esa época, hace 2 años, quién iba a ser el presidente del interbloque. Estaba postulado Cristian Ritondo, porque es el presidente del bloque que más número de diputados tiene, y fue vetado por la coalición cívica. Hace 2 años pasó esto. Pará, ahí tocaste otro nombre. Ya nos vamos con tus placas, porque esto es un déjà vu, las placas de por eso Leo. Estamos más con la actualidad. Estamos más con la actualidad. Pero perdón, una cosa más. Ritondo. Sí. ¿Para dónde va en el reparto? Bueno, él está con Patricia. En teoría con Patricia. Pero es amigo de... Bueno, no es de la primera hora porque... pero tiene muy buena relación con Sergio Massa. Había jugado a ser gobernador,
a ser candidato a gobernador. Bueno, creo que la respuesta es fácil. Cualquiera que gane el balotaje le sirve. Claro. A Ritondo. Y sí, si tiene buena relación con Massa y a su vez vía Patricia cercanía con Milei, con quien también hablaba, bueno, me parece que es el que menos problemas tiene. Es cierto. Bueno, me contestaste solo. Bueno, claro, no, decía eso y completo, sí. Otra cosa que tiene que ver con este mapa que viene. Hay que ver cómo se alinean y cómo van a jugar la distribución de espacios de poder entre noviembre y diciembre, que es que se define quién va a ser presidente de la Cámara, quiénes van a ocupar lugar en las comisiones, quiénes van a estar en las bicamerales de decretos, de DNU, bicamerales de quién va al Consejo de la Magistratura. Entonces ahí también tiene que haber una estrategia parlamentaria de Juntos por el Cambio para poder, no atomizarse por ahí todavía en esa instancia, porque ahí sí pierde mucho. Claro. Hay que ver también cómo siguen juntos con este escenario que mostraban ustedes dos, de que es que cada uno piensa distinto y cada vez son más profundas las diferencias. Pero ojo, porque si un bloque, por ejemplo la UCR, se alía a un futuro gobierno, o el PRO, y juntan una mayoría, bueno, insisto, Milei no le alcanzaría ni siquiera con Todos Juntos por el Cambio. Bueno, sí, te necesitaría Todos Juntos por el Cambio. Juntan una mayoría y se reparten todo. Por eso, sí, vos podés decir, el radicalismo racional se une a Massa y ahí van en las comisiones también incluidos, en Consejo de la Magistratura le pueden decir, bueno, hay un lugar para ustedes que acompañan. Exactamente, hay que ver cuál de los escenarios se da. Sí, todo eso que sí, y tenía algo en la punta de la lengua para compartir con ustedes, pero como... Sí. Es que va ahí en la punta de la lengua. No, la tengo en la lengua, pero se me chispoteó lo que les quería decir en toda esta cuestión que estamos conversando. Sí, vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Muchas cosas en poco tiempo. Si se me viene el recuerdo, me lo voy a anotar en el papel. Sí. El balotaje falta poco, no falta tanto. No falta nada. Y que sea cuánto. El 19 de noviembre, o sea, en un mes ya vamos a tener... nuevo presidente y a diferencia del espíritu que había en 2015, acá no está nada definido. No, es diferente, es totalmente diferente el escenario. Así que bueno, ¿querés unas placas, Meli? ¿Querés que te hable de un proyecto? Pedí unas placas al delivery. Exactamente, tiene que ver, como decís vos, un déjà vu, que es la Comisión de Juicio Político, haber llegado hasta acá, a este punto de inflexión que se dio en la comisión, donde tiene que definir, y ya dijo que lo harán en lo que va de noviembre, entre el 13 y el 17, lo que son los cargos contra los 4 jueces de la Corte, en lo que tiene que ver con este juicio político impulsado por el oficialismo a partir de una presentación verbal, primero de Alberto Fernández a principio de año, luego del fallo de la Corte sobre coparticipación, y el 26 de enero toman la posta a los diputados nacionales y inician este proceso de la Comisión de Juicio Político, que ya lleva 24 reuniones. Ahora en esta tanda vamos a hacer un repaso de las 12 primeras en lo que tiene que ver con su desarrollo y una breve síntesis de cada uno. La número 1, el 26 de enero, duró 4 horas y se presentaron los 14 proyectos que solicitaron que se disponga el desplazamiento de los 4 ministros de la Corte por distintas causas. Entre ellas estaba el fallo que se dictó para la aplicación o la interpretación de la aplicación del famoso 2x1 de prisión para los represores condenados y haber beneficiado a la ciudad de Buenos Aires con fondos coparticipables que Mauricio Macri había redirigido en el año 2016. Pasamos a la segunda reunión, el 2 de febrero, se cumplió con el trámite legislativo por el que los diputados, abogados, asociaciones de juristas y de derechos sociales ratificaron sus denuncias contra los miembros de la Corte por mal desempeño de sus funciones. Esto fue avalar lo que se había dicho en la primera reunión de presentación. La tercera fue el 9 de febrero, allí sí ya el oficialismo muestra su mayoría de los 31 integrantes de la comisión con 16 votos sobre los 31 que lo componen, tiene ya mayoría automática. El Frente de Todos logró que se admitan los 14 expedientes contra los miembros de la Corte y la apertura del sumario para la acumulación de pruebas. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal sumaron 15 votos en contra y la oposición estuvo a punto de frenar todo el proceso a partir de objeciones fundamentalmente de forma, más allá de que siempre dijeron que estuvieron en contra del fondo, pero allí la coalición cívica, fundamentalmente en la figura de Juan Manuel López, encabezó estas posiciones. También el diputado Pablo Tonelli del PRO llevaron adelante la voz cantante para tratar de
impugnar este proceso, finalmente el oficialismo terminó votando la admisibilidad. La cuarta reunión, o la quinta, el 23 de febrero, bueno, estamos ahí en una duda, finalmente vamos con la cuarta primero. El 16 de febrero, con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición, se aprobó el cronograma de citaciones de testigos. Y la política de la jornada, fijémonos la fecha, el 16 de febrero, estuvo en torno a la citación de Silvio Robles, esta especie de asesor mano derecha de Horacio Rosati, el juez de la Corte, que había sido mencionado porque había intercambiado chat con Marcelo de Alessandro, el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, en cuanto a la elaboración y a la salida de algunos fallos, como fue ese de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Ya se decía, queremos que venga este asesor, que finalmente terminó viniendo hace un poquito más de un mes. La quinta reunión, el 23 de febrero, en la primera de las audiencias testimoniales, los jueces federales Sebastián Ramos y Alejandro Ramos Padilla se refirieron a la filtración de las presuntas conversaciones por chat entre Robles y Alessandro, en las que se habrían referido a los casos del Consejo de la Magistratura y la coparticipación federal que en ese momento tenía en estudio la Corte Suprema de Justicia. En esa semana también los integrantes del máximo tribunal, con la firma de los 4 jueces, se envió una nota en la que denunciaban con carácter de ilegal el trabajo de la comisión, y en ese momento los diputados de Juntos por el Cambio hicieron una de las mayores exposiciones de fuerza yéndose de la comisión. Quedó en las subsiguientes, fundamentalmente la coalición cívica, en las figuras de López y Paula Oliveto. También el diputado del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, ya no participaba de las reuniones. Vamos a la sexta, el 7 de marzo, ya iniciado el periodo de sesiones ordinarias. La comisión tuvo una reunión muy larga de 7 horas, volvió a citar al fiscal Stornelli, que ya había dicho en un par de oportunidades que no quería hacerse presente, bajo la advertencia de utilizar la fuerza pública. En esos días el debate era, ¿tiene alcance la comisión? ¿Puede? ¿Hasta dónde no puede? Eso finalmente, más allá de que lo pida la comisión, lo tiene que determinar un juez. Finalmente todo quedó en la nebulosa. Stornelli finalmente no estuvo. En caso de que no se presentara, el tiempo del senador, el ex senador nacional, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical, denunció ante la comisión que Mauricio Macri quería una unidad de encubrimiento del atentado a la AMIA. Cimadevilla ya se había diferenciado como senador y aún siendo oficialista de las políticas de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento. La séptima, el 14 de marzo, siguen las negativas de Stornelli, del fiscal Stornelli, a venir a la comisión, y se decide pedirle a la Procuración que aplique las correspondientes medidas disciplinarias contra el fiscal federal. Bueno, hasta ahora las medidas disciplinarias no llegaron. Está la Procuración allí viendo a ver si... Y no van a llegar. Y parece que no van a llegar muy bien, Meli. ¿No? No, la Procuración... No se tuve un momento de perspicacia. No, sí, porque no hay medidas disciplinarias. No vino Stornelli, no. El procurador Casal... No, las medidas disciplinarias a Stornelli las tiene que implementar Casal. Por eso, Casal hasta ahora no. Las tiene que implementar, la procuración es como una especie de casi de monarquía jurídica que hay, porque así como el Consejo de la Magistratura puede evaluar la conducta de un juez, en el caso de los fiscales necesitas un proceso interno dentro de la procuración, y que nunca empieza, o si empieza cuando es una persona poderosa, no empieza. Sí, por eso, y tenés que ver cómo juega cada uno de los fiscales. Es un proceso que el propio procurador arma un tribunal con fiscales. Claro. Sí, bueno, pero hay relaciones humanas y relaciones profesionales y son pares de última. Totalmente, si es una cosa, no hay ningún contralor de otro poder. Claro, por lo tanto, Stornelli y todos los fiscales que no vinieron, simplemente se notificó a Casal, si te parece bien incumplir un reglamento de una comisión de juicio político, avisá, y si no, está claro, bien. Exactamente. Muy bien sintetizado por el compañero Cantando. Pasamos a la reunión número 8 del 21 de marzo. Se trató el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1. Entre los testimonios estuvo el de la ex enfermera Gladys Cuervo, una de las víctimas de la dictadura cívico-militar del Hospital Posadas. Aquí comenta Melina. Sí, terrible testimonio que dio. Dramáticos y sensibles. Conmovedor, sí. Que se dieron en esa jornada. La mujer declaró que la medida del alto tribunal benefició a uno de sus represores, Luis Muña, y fue una amnistía encubierta, según dijo esta testigo. La novena reunión fue el 11 de abril. Allí estuvo Estela de Carlotto, una de las presencias más esperadas
por la comisión e impulsada por el Frente de Todos, que dio testimonio sobre el 2x1. Dijo que el fallo desnudó el profundo cinismo de la Corte y recordó los diferentes fallos del alto tribunal que afectaron a los organismos de derechos humanos. Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia de Mauricio Macri, tampoco estuvo en esa reunión de comisión y fue otro de los que tampoco... Ese zafó. Sí, nunca estuvo. Ese zafó porque se podría haber comido un pedido de traerlo con la fuerza como otros testigos que no asistieron. No tenía ningún amparo, no es fiscal, no es juez, no es legislador y por lo tanto no tenía ningún fuero. Y sin embargo... nada. Hubo diferente forma de actuar del Frente de Todos, con algunos fue más displicente, con algunos fue más insistente. De Alessandro, por ejemplo, el ministro de Justicia porteño, un par de veces amagó con no venir, finalmente el oficialismo hizo todo para que estuviera, lo de Stornelli finalmente no pasó nada. No, pero Stornelli se hizo lo que se pudo. Por eso, Stornelli se hizo no lo que se pudo. No es que no pasó nada, hizo lo que pudo porque Otro en realidad ahí Stornelli sí tiene fueros. Claro, Otamendi podría haber tenido un pedido de judicial para asistir y me parece que igual que yo creo que hubo varios casos que se perdieron en las discusiones y finalmente no insistió la comisión y terminaron respirando aliviados. Bueno, Jorge Lanata se había mencionado... No, pero ese no fue citado. Se había habilitado para llamarlo, se votó para habilitar que se lo llamara junto a otros periodistas y finalmente no se le hizo la convocatoria. A él no se le hizo la convocatoria, a los periodistas que se le hizo vinieron. Y los que se le hizo vinieron, que fueron 3 o 4. La reunión 18 de abril, la comisión comenzó a profundizar la investigación sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, con la citación de sus exdirectivos, abogados, contadores y peritos. También se escucharon los testimonios de algunos de los damnificados por el mal funcionamiento del organismo. Aquí recordamos una jueza que dio el testimonio de la muerte de su marido en la pandemia por, según ella, la mala atención de la obra social, que lo expuso con varios documentos y testimonios. Un hallazgo de aquellos que tenían que, entre comillas lo voy a decir, y desde una mirada periodística, producir cada una de las audiencias de la Comisión de Juicio Político. Digo hallazgo porque los casos que desfilaron, que le podían dar profundidad a esos expedientes, a la oposición, a Juntos por el Cambio, los hacía estremecer. Por ejemplo, mencionabas el fallo 2x1. No era lo mismo que simplemente se tomasen testimonio a personas que podían explicar desde el punto de vista, si querés, legal o técnico, en qué se basó ese fallo, que tener directamente una víctima del represor Muiña, sobreviviente de las torturas, que diga cómo le impactó a ella, cómo la cruzó a ella esa decisión. Lo mismo este capítulo que se abrió, que es el de la obra social, con personas que directamente se sentaron y contaron como si fuese un talk show, porque prácticamente por momentos, lo digo con total respeto y me parece un hallazgo, me parece muy importante, porque si no todo queda en el texto frío de un expediente, de un papel, de un mail. No cumplió porque la resolución tal dice que la obra social debe atender así. En eso te decían en los pasillos algunos diputados de Juntos por el Cambio, bueno, este tema de sensibilizar por parte del Frente de Todos está bien, pero ya basta. Digo, ya cuando venía el quinto, sexto invitado desde Juntos por el Cambio te decía, bueno, basta de traernos porque cualquier obra social pasa que lo atienden mal y hay dramas desde la salud que implican a todos. El tema es que el contralor de esta obra social es esta comisión. Claro. O sea, en todas las obras sociales hay irregularidades y en todas las obras sociales se denuncian y hay organismos de contralor. De hecho, la obra social del Poder Judicial no tiene como contralor la superintendencia. Tengo entendido como hay un par de obras sociales, no es la única, que tiene que ver con el Estado, universidades, creo que Fuerzas Armadas. Entonces, el único contralor posible era la Comisión de Juicio Político. Y yo me animo a decir que contaban, en realidad no es que me animo a decir, contaban algunos testigos, que cambió la historia de la obra social a partir de esta investigación, porque ya empezaban a hacerse licitaciones con más cuidado, más control de todo. Bueno, se empezaban a hacer licitaciones, punto, ¿no? Porque antes no se las hacían. No había arqueos, no había balances, no había licitaciones, no había control de compra de medicamentos, Eso es para los que dicen que no sirve para nada, al margen del final que tenga el juicio político. Decir que no sirve para nada el juicio político es decir que estaba bien lo que hacía la obra social, que era, por ejemplo, no presentar balance, presupuesto, no hacer licitaciones, y que está mal que ahora empiece a hacerlo. Porque si el resultado de este proceso es ese cambio, bienvenido sea. Sí, que por lo menos haya servido para eso, sí, está bien.
Reunión número 11, la siguiente, el 25 de abril. Toda la atención de la jornada estuvo centrada en la presencia del ex administrador de la Corte, Daniel Marchi. El funcionario explicó que sufrió una sanción encubierta por haber participado en la auditoría de la obra social, criticó al juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y denunció amenazas de parte de Silvio Robles, esta en mano derecha, asesor de Horacio Rosati. En la obra social se detectó la pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022 y faltantes de 30.000 medicamentos, entre otras cuestiones que no estaban en regla. La 12ª reunión, del 3 de mayo, una nueva jornada en la investigación de la obra social. Ante la inesperada ausencia del exdirector, Aldo Tonón, uno de los más reticentes a venir, se pidió que fuera obligado a comparecer por la fuerza pública en su carácter de que es funcionario. También fue impulsado un pedido de información a la AFIP sobre la firma creada por Silvio Robles llamada Moro Media. En esto Mauricio tiene un poco más de detalle, pero Moro Media es una sociedad que conformaban Robles como empleado de Horacio Rosati en la Corte y otra funcionaria judicial. Otra funcionaria, creo que Silvia Monayer, que declaró, claro. Los dos declararon, sí. Pero declaró, y bueno, es una sociedad, se sospechaba que tenía algunos vínculos con la Corte para lo que es el tráfico de influencias. Bueno, es una de las cuestiones que finalmente se investigó, ¿no? Y ahí sale el Moro, sale de esta Monayer que decís vos, que es una de las funcionarias. Creo que la madre inclusive. Y la madre de Monayer y Robles. Claro, exactamente. Exacto. A la mesa, 12ª reunión, la mitad del trabajo de la comisión. Luego, en otro compacto de placas, vamos a seguir con lo que fue desde mayo hasta hoy. Muy bien, Leo, muchas gracias. En un ratito nada más, para ser precisos, en una hora, empieza a trabajar la Comisión de Presupuesto y Hacienda alrededor del presupuesto, pero van a empezar por el tema de la separata, que es lo que le contábamos recién. ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto? El presupuesto entró cuando debía entrar. Lo que pasa que nos remontamos a aquel momento, La Libertad Avanza le había pedido a Sergio Massa, en calidad de ministro de Economía. Perdón, sí, Meli, no. la Libertad Avanza con el resultado favorable de las PASO, esa Libertad Avanza que había ganado las PASO. Totalmente. Le había dicho exactamente, digamos, con el caballo ganador, entre comillas, o con ese aire de ganador, le había dicho a Sergio Massa, mira, ¿no te parece pertinente que la discusión, el debate por el presupuesto se haga en otro momento, cuando yo quede definido un próximo gobierno? Porque es un momento muy difícil para sentarse a discutir lo que se denomina y se llama y se conoce como la ley de leyes. En esa oportunidad se opinó muchísimo sobre si era posible, no era posible, si correspondía, si no era antirreglamentario, esto de que entra el presupuesto pero que no se hiciera una presentación del mismo enseguida. A diferencia de años anteriores, solo por recordar, la defensa del presupuesto anterior, que fue la que trae Sergio Massa, fue súper ponderada, porque se acuerdan que vino, que todos los diputados de la oposición incluso decían, es la primera vez que se explica en presupuesto en términos no técnicos, sin filminas, sin cuadros teóricos que, digamos, aquellos que no están formados en economía o en finanzas no entendían un pepino, entonces se quedaban completamente afuera y no podían debatir. También te acordás que hablábamos mucho sobre el tiempo que le dan a cada uno de los espacios políticos para poder analizarlo y entonces para poder hacer preguntas al respecto, que muchas veces no significa necesariamente que no lo respalden, pero sí como querer desmenuzar cosas para las que se necesita tiempo, porque el presupuesto son hojas y hojas y hojas y hojas, un expediente gigante que está digitalizado y todo, pero que lleva mucho tiempo poder profundizar y generar. Se sancionó más o menos sobre esta fecha, a mediados de noviembre en el Senado, después de un debate de un mes en diputados, donde vinieron absolutamente todos los funcionarios del Ministerio de Economía y también de otras carteras, donde hubo debate cada una de las áreas que tiene el presupuesto. Recordemos que se incluye el gasto, digamos, lo que va a gastar cada área del gobierno. Y también, como decías, el 15 de septiembre, que es la fecha que tiene que presentar el presupuesto un gobierno, y es un lío cuando hay elecciones ejecutivas. En 2019 pasó que lo tuvieron que presentar el gobierno que había perdido las PASO, y bueno, el año pasado, como decía, se presentó ya directamente con un intercambio con la oposición y después inició un tratamiento largo, ¿no? Sobre esto, en la primera edición habló el diputado Cantero y ahora en un ratito les vamos a contar cómo va a empezar a darse este debate por el presupuesto.
Seguramente queda el presupuesto, digamos, que yo creo que es la ley más importante del año, de lo que recuerdo. No tengo ahora, por lo menos esta semana no me mandaron una agenda y no hay sesión esta semana. No sé qué va a pasar la semana que viene. De lo que recuerdo es lo más importante. El Congreso realmente va a tener que trabajar de Congreso, va a tener que trabajar sobre los acuerdos y sobre las posibilidades, digamos, de aunar voluntades para conseguir los resultados que necesitamos. Pero yo veo con esperanza un tema central, digamos. Sergio Massa es un hombre que toda la vida ha trabajado sobre los consensos y las posibilidades de acercar posiciones. Y además ha sido presidente de la Cámara. Y a muchos de los legisladores los conoce personalmente. Pero lo decíamos en el arranque del programa. Y no solamente a los de nuestra fuerza, sino también a los de nuestra fuerza. Sí. Y yo creo que en esta expresión de esta intención, digamos, de gobierno, de reconstrucción nacional, hay una intención sincera, digamos, por parte de nuestro candidato a presidente, de poder trabajar con los actores de otros espacios políticos. Y yo te lo decía hace días atrás también, que me preguntaron sobre el tema, qué pensaba yo, digamos, de la posibilidad de que algunos hombres del radicalismo, algunos hombres del mismo PRO pudieran estar, digamos, cerca inclusive del socialismo, digamos, ¿no? Yo no la vería mal a Miriam Bregman, funcionaria de un gobierno de reconstrucción nacional. Bueno, Mauri, estamos analizando como locos lo que se va sabiendo de a poco. Claro. Porque acá no llegan, vamos a contar así el entretelón, acá no llegan obviamente la realidad de cada provincia por los legisladores que conocemos. Entonces a veces si nos ven gesticulando es porque viste que perdió ganó el otro. Pero bueno, queda entre casa. Lo que no queda entre casa es la separata del presupuesto 2024, que se va a empezar a tratar en una reunión de la Comisión de Presupuesto que va a iniciarse a las 16 horas. Esto se llama así, separata, y está incluido en el mensaje del proyecto de presupuesto enviado por Sergio Massa el último 15 de septiembre. Es un detalle sobre los beneficios impositivos, tratamientos diferenciales, o sea, cuando un sector tiene un tratamiento impositivo diferente al resto, y subsidios presupuestarios que favorecen en su mayoría a grandes firmas y corporaciones. Esto lo que propone, vamos a la otra placa, lo que propone el ministro de Economía Sergio Massa es, bueno, revisémoslo, y si lo podemos eliminar mejor, o la mayoría, ¿no? Si podemos eliminar la mayoría de estos beneficios mejor, porque de esta manera vamos a generar una posibilidad de tener superávit fiscal. Vamos a la otra placa, que es donde decimos justamente cómo se va a plantear este tema a partir de las 16 horas, que es cuando está convocada la comisión. Esto ya ocurrió el año pasado, cuando tuvimos el proyecto de presupuesto, pero en esa oportunidad no fue tenido en cuenta por los legisladores y por lo tanto no hubo ninguno de estos beneficios impositivos que vamos a detallar uno por uno, ninguno fue recortado. O sea que de esto se trata la famosa separata, que tenemos el detalle. Sigamos un poco, por favor, con lo que son las placas. Ayúdenme, pídanme. Sí, tenemos una serie de ítems importantes. Ahí está. El ministro de Economía, Sergio Massa, como decíamos, propone rebajar estos beneficios. Tendrás que traerte carteles. Claro. Así. Sí. Viste como con los que dan las charlas, que tienen los controlcitos para ir cambiando las diapositivas. Sí. El pointer, bueno, vos tendrás que tener uno para ir cambiándote tus placas. Viejo, basta de pedir que otro te lo haga. ¿Se usa eso? Vos que sos una experimentada ¿En charlas? En televisión. No, en tele, no sé. No, en tele no. Bueno, lo podemos. En tele siempre la cambian control, en tus disertaciones. Te las cambias vos solito. Te las cambias vos. Bueno, Sergio Massa propone rebajarlos. Acá están los números que decía Meli ayer. Acumulan pérdidas. Con estos beneficios impositivos, diferimentos, tratamientos diferenciales, se acumula un total de 4,72 puntos del PIB. Es un montón. Para que se den una idea, cuando se habla de acuerdo con el fondo, se habla de metas fiscales de 2,5, de 1,9 del PIB. Estamos hablando de que de un saque vos bajarías 5 puntos, mejor dicho, mejorarías tu resultado fiscal casi 5 puntos del PIB. Estos surgen de dos maneras. 2,34 por gastos tributarios que vos tenés a partir de personas que no te pagan, y 2,38 con beneficios impositivos. Estos son rebajas, reducciones y también alguna que otra exención. Vamos a verlos uno por uno, a ver de qué se trata. ¿A quién le estamos pagando todos los argentinos determinados beneficios que el ministro de Economía, Sergio Massa, dice, revisémoslo? En una de esas
tenemos un montón más de dinero para repartir en otras cosas que son más necesarias. Con la nuestra, como dicen, ¿no? ¿Cómo? Dicen, con la nuestra, como dicen cuando atacan a determinados sectores de empleados públicos, aerolíneas, eso. También acá hay empresarios y algunos de los que dicen con la nuestra, también es con la nuestra. Y el presupuesto, el mensaje los detalla uno por uno. Bueno, el más conocido y popular de los beneficios fiscales que tenemos en este país. Exención de los ingresos de magistrados de los poderes judiciales nacional y, ojo, provinciales también. Todos los jueces que se nombran en cada una de las provincias no pagan el impuesto a las ganancias. 0,16 del Producto Interno Bruto aportamos todos para que estas personas que tienen un salario ya de por sí grande no aporten ganancias. Yo soy de la propuesta de que, ya que no se puede bajar ganancias, yo le bajaría el sueldo. O sea que es un poco impopular esto, pero y listo. Porque va a haber un juez si no es absurdo que el resto de los funcionarios públicos, que encima rotan en la función, tienen que pagar ganancias y bueno, en este caso no se paga, como dice comentario, esto así está marcado en el presupuesto, este beneficio no parece estar asociado a una política pública de impacto social general y me da risa el que escribió esto porque la verdad era difícil encontrar las palabras. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto en relación al resto de los contribuyentes asalariados. Impuesto a las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, 0,11 del PIB. La política pública, esto es muy interesante porque suena como obvio. ¿Cómo no vas a darle exenciones impositivas a un club de barrio? Bueno, ¿qué dice el presupuesto? La política pública que dio origen a este beneficio podría no ser compatible con la actividad de las asociaciones actualmente desarrollan con los ingresos que en este momento perciben. A ver, dicho en criollo, armas una mutual, te pones a ser prestamista, haces una fortunita y encima no pagas ganancias. O sea, hay que ver qué actividad hace la mutual. Claro, el club de barrio cooperativa de seguros, por ejemplo. ¿Conoces alguna cooperativa de seguros? Siempre dan en el fleje, el señor Fredes. Claro. El fleje, hace rato que no escuchaba. Sí, porque tiró un dato ahí. Claro. Que lo repita, por favor. Y si hay, no digo el nombre, pero cooperativa de seguros, ¿no te suena? ¿Nunca escuchaste la palabra cooperativa de seguros? La palabra cooperativa de seguros y voy a asegurar el auto. Ay, es una cooperativa donde la aseguro. Sí, para hacerse los dolobus con... Claro. Perdón, me olvidé que estaba al aire. Exactamente. Bueno, lo que está diciendo Fredes es que hay seguros que ganan fortuna y funcionan como cooperativas. No pagan impuesto a la ganancia. Bueno, esto por lo menos merece una revisión. Le estoy diciendo por lo bajo. Sí, boludo. Sí. El nombre de... Sí, no. Perdón. Bueno, cualquier cooperativa de seguros, cualquiera, o de otra actividad. Lo que dice el presupuesto es que hay que ver si por la actividad que realizan se justifica que no paguen el impuesto a la ganancia. Ni más ni menos. Sigamos con la separata, mientras mis compañeros se ríen, vaya a saber qué. No alícuotas reducidas. IVA, hay alícuotas reducidas. Hay un montón, sabemos que IVA es 21%. Lo aprendimos la semana pasada cuando se trataba el proyecto para la devolución del IVA. En algunos casos es menos. ¿Qué dice el presupuesto? Esto debería ser... Los legisladores realmente, cuando leen esto, la idea es que se conmuevan y digan... el presupuesto dice... revisar las políticas públicas asociadas, dado que las alícuotas diferenciadas en general distorsionan negativamente el impacto de la cadena de valor. Bueno, hay que ver si tiene sentido. Por ahí algunas sí, pero por ahí algunas no. Todo lo que es impuesto solamente lo puede revisar este Congreso. Sigamos con más separatas. Bueno, contribuciones a la seguridad social, régimen de reducción de contribuciones, la política 0,14 del PIB en este caso. Acá dice también que la política pública asociada a la generación de empleo debería tener un límite temporal, o sea, como el proyecto que hablábamos ayer de MIPYME. Si hay reducción de contribuciones patronales, que esté un tiempo, ¿no? Que esté todo el tiempo, digamos, de ahí eternamente, ya por ahí aumentás la plantilla, la bajás, la subís, o tenés muchas ganancias y seguís pagando menos. Impuestos sobre bienes personales, exenciones sobre depósitos de entidades financieras, esto es histórico, el tema de los impuestos que pagan las entidades financieras, 0,04 del PIB, no es mucho, regímenes de promoción, Tierra del Fuego, y acá uno de los puntos, ¿no? Dice el gobierno, este régimen se encuentra vigente hace 4 décadas con el objetivo de fomentar el incremento de la población. Ya se incrementó la población, todo bien, se va a enojar Benaim, pero si ese es el objetivo, ya está. Obviamente, el tema es si sacás el beneficio, puede haber una migración. Esto es lo que se supone cuando se mantiene. Bueno, ¿qué dice el presupuesto? Se propone la evaluación de la política pública que fundamenta este beneficio, la identificación y la cuantificación de sus impactos económicos impositivos y el diseño de un curso de acción orientado a la reducción gradual. Bueno, básicamente ir viendo
si tiene sentido que sea tanto, ¿no? 0,33 del Producto Bruto Interno, es un montón, ¿eh? Hay que preguntarle a Benaim también en la economía de la provincia cuánto más... Benaim no es la ministra de Economía de casi Tierra que del sí. Fuego. No, pero uno sabe, por estar ahí, digo, ¿cuánto más entró a influir el turismo en los últimos años para equilibrar un poco más las cuentas de la provincia? Y seguro que mucho. Cuando se hizo esta legislación, el turismo no era tan fuerte o no tenía tanto ingreso. O tanta difusión, claro, o tantas plazas dispuestas a promocionarlo. Bueno, esto también es un número alto, de 0,20 se lleva el régimen de fortalecimiento de la micro y pequeña y mediana empresa, y también acá se pide evaluar la legislación. Esto en total, entre lo que son gastos tributarios, se estima una pérdida que tiene el país aproximada de 2,34% para el año 2024 y tuvo este año 2,55% del PIB. Vamos a la otra parte, que son las alícuotas diferenciales, esto está todo en el presupuesto. A ver, nos vamos a encontrar con cada sorpresita. Estos son otros beneficios no incluidos en gastos. Los cuadros y los cuadritos. Y el loco. Sí. Esto es una sorpresita, así como lo ven, digo, ¿qué será todo esto? Sí. Bueno, es un montón de gente que tiene la posibilidad de pagar menos impuestos, no como pasó a Meli la última vez que fue a comprar algo, que le cobraron todo el impuesto, le cobraron el IVA, le cobraron, o a fin de año cuando la vemos hablar con la contadora, yo nunca la escuché que digan, uy, me cobran menos, no le pasa esto. Bueno, a un montón de gente sí le pasa, compañera Meli, y no necesariamente gente que tenga graves problemas. Por ejemplo, miremos algunos detalles, ¿no? Ahí dice 0,39% del PIB, nos perdemos de impuesto a las ganancias, de beneficios, por ejemplo, dividendos, reparto de dividendos que no paga ganancia, plataformas digitales que no pagan ganancia, no hay datos por ahí específicos, no diferimiento del ajuste por inflación, 0,39%. Vamos al impuesto de valor agregado, al IVA, lo que son las exenciones del IVA, honorarios a los directorios, 0,29% del PIB, porque no se paga IVA por honorarios a un directorio. Bienes personales, miren este número que fue remarcado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que es una de las citadas para la reunión de las 16 horas. 0,48% del PIB. Casi medio punto del PBI por la exención que tienen ciertos inmuebles rurales del pago de bienes personales. 0,48% del PIB. Estamos hablando, yo sé que muchos diputados se van a enojar, que los inmuebles rurales en este momento donde los commodities son altos, valen fortunas. A veces valen más que propiedades. Sí. O sea que tenés una persona que por un 3 ambiente por ahí le da a pagar bienes personales. Acá el diputado Martín Tetaz hizo mucho esfuerzo para que eso no ocurra, y bueno, hubo varias discusiones, recordemos, y en realidad la oposición logró subir las alícuotas, y está muy bien, porque determinadas personas tienen bienes, pagan por los bienes que tienen porque ganaron plata en algún momento, y no les está yendo tan bien, y pagan un impuesto por un bien, ¿no? Entonces eso es discutible. Ahora, una persona que tiene un inmueble rural, que por ahí lo está alquilando, que sale una fortuna, o está fuera del país, que es lo que dijo Balestrini, no paga bienes personales. ¿Cuánto nos perdemos? 0,5% del PIB, 0,48%, medio punto del Producto Bruto Interno. 1.690.885 pesos. Es bárbaro. ¿Qué puede ser más? Porque obviamente esos números se van actualizando. Contribuciones patronales también no pagan algunos impuestos, y los reintegros de comercio interior. En otros beneficios no incluidos, 2,38% del PIB nos da la cuenta del dinero que en este momento estamos poniendo todos para que determinadas personas puedan seguir con exenciones impositivas. Cuando ves a veces determinados grupos que tienen siempre saldos favorables, y claro, por ejemplo, claro, los honorarios al directorio vimos ahí, bueno, ganadería sin datos. Con la nuestra, pero este es el número, directorio. De 2,38 se nos va solamente 0,5 en inmuebles rurales. Lo que va a hacer hoy por hoy el debate es proponer a los legisladores, cuando traten el presupuesto, revisen estos beneficios. Muy bien. Bueno, fin de la cita. Fin de la cita, lo leíste porque, viste que ahora sale mucho el leer los mensajes, tener ahí nosotros. Totalmente. A nosotros nos vendría bárbaro. En vez de tener la placa acá, tenerla en ese dispositivo. ¿Vieron cómo es, no? Es ese dispositivo transparente, como si fuese una partitura. Sí, que usaban algunos candidatos para leer el discurso. Claro, viste que es como una partitura que se ve como transparente. Vos decís, ¿pero qué es eso? Voy atrás, lo ves transparente y decís para qué. En realidad es un reflejo de lo que está escribiendo, de un monitor que está abajo. Pero en vez de hacer así, lo ves casi a la altura de los ojos de la cámara. Sí, está bueno. Lo que es la tecnología, Está bueno, pero se nota.
Ahora, Siempre por más que sea transparente, a la altura de la vista, lo que quiera, se nota. Les tiro una primicia, una semi-primicia, pues ya se dijo, puede ser que el debate presidencial, los candidatos no puedan tener ayuda de papeles. ¿Ni siquiera de papeles? Nada, memoria. Hay un pedido de alguna de las fuerzas, porque lo que fue el último debate parecía que estaban básicamente leyendo todo, ¿no? O sea, en el último debate se leyó, cosas que está prohibido hacer si sos legislador. Si sos legislador podés llegar a tener apuntes. En el último debate directamente se leyó. El debate presidencial, no el debate en el recinto. No, te hablo de debate presidencial. ¿Qué pasa si un diputado lee? Le llaman la atención los demás. No, si lee alevosamente, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me llamo diputado fulano, porque ya se leen cosas absurdas. Sí. Hasta la posición política que tienen, que supuestamente la tienen que saber. Sí, y estar convencidos. Claro, lo que es peor es que debieran estar convencidos. No, bueno, yo pertenezco a esta fuerza porque defiendo el... Bueno, ya no podés en el Senado, leer. que es más chico el recinto, se nota más, y 2x3 hay un llamadito de atención. Claro, y vos podés decir, sin embargo, bueno, estábamos tratando la separata, no sé qué, bueno, yo pienso que no estoy de acuerdo con el aumento, la baja de impuestos, lo que sea, y voy a leer algo, y ahí pedís permiso, obviamente si es leer algo chico, como leer 4 cifras o algo, sí las pueden leer, claro, pidiendo ese permiso y que no sea una cosa abusiva. Sí, totalmente. Generalmente cuando se cita. Claro, no sé, o números o se necesita una precisión en números o algo, entonces sí. Pero lo que está pensado, porque esto es algo que se mantiene, es una tradición, pero que en realidad sigue teniendo el mismo sentido que cuando se creó, que es, vos tenés que evitar, como Congreso, que quien esté expresándose no sea el legislador elegido por el pueblo. O sea, no podés permitir que una persona diferente al diputado o a la diputada tenga la posibilidad de decir algo a través de un apunte. Y además, fuera de broma, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la comunicación, no hay nada que te genere mayor distancia que alguien que está leyendo, ¿no? Sí. Porque ahí lo único que uno percibe como audiencia, nosotros como una audiencia, digamos, que está más entrenada, pero lo que uno percibe sensorialmente desde la audiencia es que aquel que está hablando no está convencido de lo que está diciendo, porque si vos tenés realmente incorporado aquello que estás diciendo, no necesitas valerte un papel. Sí. Es cierto que por ahí si vos precisás una estadística, un número, una cita textual, un recorte, bueno, ahí está, listo, bajás y lo lees. Sí. Pero de otra forma me parece que les ha jugado muy en contra. Es más, creo que entre otras cosas, es difícil que se reconozca, pero creo que de verdad el recorrido que hizo Patricia Bullrich en cada una de las exposiciones fue incidente, porque más allá de... Fue incidente en cómo terminó votando la gente, ¿no? Porque más allá de si te gusta o no te gusta lo que dices, si suscribís o no suscribís, o si estás verdaderamente prestando la atención, yo lo que ante todo vi es una persona muy estresada, muy afectada por el estrés. ¿Viste? Sí, que si era el resfrío y después fue el ojo. El ojo, claro. Y eso vos decís, bueno, y si ella realmente está bajo presión, porque si hay un rol en la vida que te pone bajo presión, es la del presidente, y la del presidente de Argentina, ni te digo. Por ahí la del presidente de Suiza no es para tanto, pero la de Argentina ni te digo. Y vos decís, bueno, y todavía no es, y se siente bajo este estrés, y eso es lo que comunica. Yo creo que eso termina así siendo percibido e incide, no diametralmente, no de manera tangencial, pero sí en algunas personas puedes decir, no me merece confianza o no me inspira seguridad. Sí, y en algunos políticos también esto de que los últimos ejercicios de contacto con la prensa siempre son en esto de que se ha dado la grieta también en la comunicación en medios más afines, entonces tampoco hay exigencia de tener que forzar un discurso, forzar una respuesta, siempre es un poco el centro. La burbuja de sentido. Claro. Nos hemos acostumbrado los últimos años en donde determinados espacios políticos solamente hablan con quien piensa parecido, y van a medio de comunicación que le van a tirar centro, como dice Leo. Bueno, sin ese ejercicio que se perdió, cuando llega el tema del debate presidencial y también de la campaña en sí, ese ejercicio te llega. Claro. Y ahí me parece que arriesgó y lo utilizó bien fue Sergio Massa, incluso porque se le animó a otros soportes, los streamers, los youtubers, las radios estas que son más cross media, que digamos no son medios que necesitan quedar bien con Sergio Massa o quedar bien con Javier Milei, y preguntan incluso no para quedar bien o no para lucirse, preguntan para querer saber. Creo que esa es la característica
de esta clase de interlocutores. Y Sergio Massa se le atrevió y estuvo sentado, hay uno particularmente que es muy conocido entre los pibitos, y estuvo ahí y fue una entrevista súper interesante. No sé si se acuerdan, una que está sentado justamente en una silla que es como si fuese youtuber, que está tomando mate. La silla de streamer, sí. Exacto. Sí, vi varios, hubo varios que dio. Y es una manera alternativa de no ponerse ellos a generar contenido en las redes sociales que quedan todos como pasados de época, porque no es creíble una persona de más de 50 años en TikTok. Claro. Sí, bueno, tengamos en cuenta que tenemos hoy por hoy todos los canales de televisión que siguen siendo el principal insumo de las redes, pero las audiencias hoy están repartidas. Si uno ve las audiencias de esos streamers, y son puntos de rating importantes, ¿no? Y si las sumás son un montón. El tema es que obviamente sigue siendo el formato televisivo el que más se replica en redes. Y el más anhelado por los candidatos. Sí, porque se replica, no tanto por el rating en sí mismo, sino porque, bueno, el caso de Javier Milei, que justamente lo que hacía era usar las incursiones televisivas para hacer redes sociales, ¿no? Vamos a hacer la pausa. En un ratito estamos en vivo en el anexo donde nada más en instantes se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tenemos mucho más para compartir con ustedes, pero en un ratito nada más. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la noche de los museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el videomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV.
Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro y es un poco eso que decía Frida Kahlo. Muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa y yo les digo que pasó de todo porque estábamos analizando, les cuento, estábamos analizando todos los escenarios políticos posibles y también revisando el sitio oficial, resultados.gov, para ver cómo iban los escrutinios en cada una de las provincias también, porque ahí, ayer por ejemplo que hablábamos con la diputada Andresini, nos decía, bueno, hay que esperar a la provincia de Río Negro porque hay una banca que podemos ganarla, como no, que es justo la de ella, y nos explicaba que hay que esperar el escrutinio. El escrutinio definitivo, el verdadero. Son 4 o 5, que se hace en la justicia 130, federal. Sí, de las 130 serán 4 o 5 bancas que pueden estar un poco finas de números, pero por lo general terminan en el que salió en el provisorio. El tema es que en la provincia de Buenos Aires también están los concejales. Sí. Claro. El escrutinio definitivo tiene un rol muy importante. El intendente de su ciudad. Pero ese ganó tranquilo. ¿Ya está? Sí, ya está. Sí. No, pero bueno, en algunos casos las bancas de concejales se pelean siempre en la justicia. Perfecto. Sí. Bueno, y ahora, en un ratito nada más, porque este es el Congreso y acá sigue habiendo actividad, por supuesto. De hecho, lo veníamos diciendo.
para el momento político en el que nos encontramos, bastante actividad fuimos teniendo, infrecuente diría, o inusual, para lo que uno podría haber esperado si lo compara incluso con otros años electorales. Este que es larguísimo y que además tuvo la particularidad que el candidato principal de una de las fuerzas políticas fue el presidente de la Cámara de Diputados, entonces también eso indefectiblemente trastocó en un punto la agenda, pero al mismo tiempo, como conoce perfectamente la Cámara, pudo impulsar y convertir muchas de sus políticas en proyectos. Si hubiera una próxima sesión especial en los próximos días, sin duda, uno de los temas sería el del programa turístico, el del previaje, no me salía cómo se llamaba el programa, porque dijo Sergio Massa que le parecería muy pertinente que sea aprobado como una política pública en el formato de una ley y que no dependa de la decisión de un ministro de Turismo o del ministro de Economía. Lo mismo pasó con el presupuesto, porque la particularidad de esta elección es que el candidato es el ministro de Economía. Entonces, además, era un poco sensible tratar el presupuesto en el momento justo de mayor definiciones. Lo sigue siendo los momentos de mayor definiciones, porque estamos todavía cruzando el medio del río y hay que ver, como digo yo, cuáles de las tortuguitas marinas llegan al mar. ¿Vieron esa metáfora que alguna vez les compartí? Sí, lo tuvimos. Sí, estamos en estos periodos, pre-paso, pre-elección paso. Transición de la paso a la general. Ahora estamos en esta etapa de la general al balotaje y después además se vienen otras 3 semanas del balotaje al cambio de composición de la Cámara y al cambio de presidente, que esas 3 semanas últimas también son decisivas en cuanto a lo que es las coaliciones, los armados y el equilibrio de poder en lo que va a ser la Cámara. 4 etapas bastante diferenciadas que marcaron una actividad parlamentaria igualmente bastante intensa. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Fernández, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se pudo despegar del celular, de la pantalla, de Twitter, de todo eso? Difícil, pero estaba escuchándolo con lo de las etapas y siempre uno planifica y después la realidad política y la repercusión en la Cámara siempre también ordena, ¿no?, los tiempos de la actividad. Sí. ¿Usted considera necesario un gobierno de unidad nacional? Es indispensable, no necesario. Primero porque hay una situación externa con respecto a los acreedores internacionales que exige una unidad nacional, en el sentido de que las fuerzas políticas y sociales no pueden estar ajenas a la decisión de un poder ejecutivo. Está negociando la posibilidad de desarrollo, mejor distribución de la renta y también cuestiones que hacen el equilibrio social. Y hace falta unidad nacional para la integración regional también, porque son políticas de mediano y largo plazo. Porque, ¿qué decimos? Los que nos gusta la economía decimos hay que recuperar producción, pero a partir de inversión en sectores estratégicos. Nadie va a invertir, no solo del exterior, estoy hablando, y lo digo porque he estado hablando estos días con empresarios locales, usted calcule si hay más de 400.000 millones de dólares en moneda extranjera, dando vuelta de ahorro de los argentinos y una gran capacidad inversora, ¿no? Y los que nos gustaba leer Aldo Ferrer, hablábamos, ¿no?, de esa densidad nacional que tiene que ver mucho con lo de unidad nacional. Diputado, en Córdoba justamente es una provincia donde tuvo una elección de tercios, ¿no? Hubo 3 fuerzas, en realidad hubo 2 fuerzas que monopolizaron casi, que fue Junto por el Cambio y La Libertad Avanza, que fue la que más votos tuvo, después también estuvo de Frente de Todos, y es una provincia que siempre ha sido esquiva al oficialismo, pero tiene un sector industrial muy fuerte. ¿Qué ha podido hablar usted con sectores empresarios, industriales, las cámaras de pyme que usted proviene, respecto a este balotaje que viene ahora? El final, ojalá estuviéramos en una decisión fácil o política para los empresarios. Este balotaje es una decisión de modelo de país. Entonces, para nosotros, los que militamos esta idea de producción y trabajo como elemento generador de riqueza, no solamente la intermediación financiera. Los que peleamos porque haya
una sociedad integrada, es decir, que no podemos plantearnos un desarrollo, es decir, o una maximización de las utilidades que a veces le es propuesta al sector empresario sin tener en cuenta el tejido social y cuestiones estratégicas, por ejemplo, la por concordancia de que tiene que haber de producir y explotar recursos naturales, pero que no tiene que ser a costa del medio ambiente y la sostenibilidad de esta producción. Todo eso es estratégico, necesita el Estado. Entonces, es cierto que en política en Córdoba tenemos también una fuerza provincial, que es la que responde el gobernador Schiaretti, que ha actuado en un posicionamiento de tipo personal, pero muy antigobierno nacional. Y yo creo que acá Sergio Massa lo mismo lo expresó apenas conocido el resultado electoral, con la seriedad que se merece. Acá hay que discutir qué es lo de fondo, es decir, no podés jugar a que el juego político sea eliminar al otro. El juego político no puede ser que hoy digas una cosa y estés pendiente y decir otra. Nosotros venimos diciendo lo mismo, aceptando los errores que tuvo este gobierno, aceptando muchos errores. El fundamental es, por ejemplo, a nivel económico, nosotros tuvimos 2 años de superávit de balanza comercial con una gran cantidad de dólares que no fueron bien administrados. Es cierto que vino la sequía, pero tampoco nos podemos hacer los tontos que hubo más de 30.000 millones de dólares de superávit. Deudas la comerciales, refinancia de balanza comercial. No, digo, se pagó con ese dinero en muchos casos deudas comerciales, ¿no? Había deudas comerciales, no se reguló a tiempo, no hubo a su vez un plan de desarrollo atractivo en este sentido que ofreciera otras seguridades que estaba pidiendo el sector empresario, pero los trabajadores también, con industria como por ejemplo la automotriz. Entonces tuviste la paradoja que para cuando los que estudian economía va a ser es que tuvimos 2 años del crecimiento del empleo, más de 2 años, disculpa, de crecimiento del empleo, de crecimiento del Producto Bruto, de utilización de la capacidad productiva. Vamos a terminar el año 2003, seguramente 2023, las cifras lo van a decir, a pesar de haber perdido 21.000 millones de dólares que causó la sequía, que no se reflejan totalmente en una disminución del Producto Bruto. Entonces, si tenías todo eso a favor, no se lo explicamos al pueblo argentino, la negociación, la renegociación con lo del Fondo Monetario, y quedó en la nube. Vos ves que algo tenés que haber hecho mal también, que salí y le preguntás a un joven y cree que la deuda externa la asumió Alberto. Uno se ríe, pero no creo que sea tan así. O que dolarizar pero signifique muchos sí. Para muchos que tu sueldo se traduce a la misma cantidad de pesos a dólares. Entonces yo creo que, y cuando vos tenés que la antipolítica, que esgrimida como argumento fundamental de un candidato, que es el que está ahora en el balotaje, vos tenés que decir qué hicimos nosotros, porque una parte de la población cree que la no política y que la política es el culpable de todo esto y que es el sector que se enriqueció. Entonces no hay debate de quién es el sector que se enriqueció verdaderamente, quién es el que fugó en su momento divisas, quién es el que ha acumulado riqueza en aumento a alguna de las grandes empresas monopólicas, las que nos fijan los precios, aumentando sus utilidades hasta en un 43%, mientras los salarios disminuían. Todas esas cosas y el rol equilibrador del Estado, además de regulador, equilibrador a través de un sistema impositivo que hay que discutirlo. ¿Cómo sería esa discusión del sistema impositivo? Y fundamentalmente
hay que discutir un nuevo pacto fiscal federal, hay que discutir la regresividad de nuestro sistema tributario, que significa que las pymes, las empresas locales, los comercios locales terminan pagando lo que marca ganancias arriba del 30%, y con las grandes empresas, cuando uno saca el promedio de las que primero factura, no llegan casi al 4% de tributación, a pesar que dice que hay una tremenda presión impositiva, pero son las que tienen las herramientas para efectuar todas las deducciones, lo que vamos a ver hoy en la Comisión de Presupuestos, es decir, cuál es el gasto tributario que verdaderamente se lleva en estos sectores. Y no para decir que es culpa de ese sector, sino de un sector estatal que mientras tenía recursos no analizó a tiempo, y es también algo que tenemos que como gobierno nosotros analizar y hacer las autocríticas que haya que hacer. Y nosotros, ¿qué hicimos? La ley de emergencia estableció algunos parámetros. Hicimos y pudimos sancionar una ley a las grandes riquezas, ¿no es cierto? Pero no pudimos avanzar en otros proyectos que significan regularizar situaciones impositivas, sobre todo de argentinos que tienen depósitos en el exterior o bienes en el exterior en otra moneda y que no tributan en el país, y con los que hemos hecho algunos convenios donde ya tenemos la información. Es mucho más rápido para el Estado Nacional no empezar a litigar, sino tener una ley que facilite la exteriorización y que, junto con una posibilidad de desarrollo, aplique que regresen esos capitales también, efectivamente, para tener insumos necesarios para el desarrollo y el empleo. Diputado, ¿es optimista que de estos puntos que hay en la separata, todos estos que mencionaba Mauricio en las placas, se puede avanzar con alguno, que la oposición esté dispuesto a, qué sé yo, ganancias de jueces? Se me ocurre como por ahí el que menos... Es más difícil explicar que se está en contra de eso. El tema es que ¿cuál es la oposición? Me meto. Claro. Sí, me sacó la respuesta. Yo creo que es el momento donde los parlamentarios, en este caso los diputados, faltando muchos, como en el caso mío también, ¿no? Que el 10 de diciembre termina nuestro mandato, y ante esta situación creada ante la democracia y la decisión de Argentina, que actúen con responsabilidad, en el sentido de que no embromás a un gobierno, embromás a la ciudadanía, embromás al futuro gobierno, sea del signo que sea, pero yo creo que vamos a tener oportunidad, como decía ella. Ya en la última sesión, ¿ustedes vieron las planillas de votación? Vos que estás ahí y las sabés ver. Muy particulares. Sí, muy particulares. Entonces, si discutimos educación, si discutimos salud, si discutimos ciencia y técnica, si discutimos promoción de la industria, vamos a tener acuerdos. Los que militamos en la democracia no podemos otra vez establecer una palabra que a mí no me gusta, esa grieta, que en realidad es hacer lo posible para que no haya instrumentos legales que ayuden a superar situaciones, sobre todo en los sectores más débiles. Ley de alquileres, UVA. Es decir, se hubiera podido hacer mejor todo eso si hubiera habido un espíritu no complementario, no competitivo en esto, a ver en qué saco yo y lo puede usar para el proceso electoral. Diputado, usted representa el sector PYME en Córdoba y también a nivel nacional. Hay una ley, la ley MIPYME, que pasó diputados y que está a la espera de ser sancionada en el Senado. Le quería consultar qué opina, ¿no? Porque de alguna manera esa ley yo siento que es un reconocimiento a que las cargas patronales, la carga impositiva en general y la carga patronal en particular, es medio un impedimento para que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen. ¿Qué opina? Sí, fundamentalmente el fomentar el empleo, MIPYME, es un acto
racional y de justicia. Cuando lo discutíamos en la comisión acá, digo, es un sector. Y dicen, ¿por qué estamos desarrollando sector por sector? Cuando discutimos la promoción de la industria del calzado, también. Nosotros lo que pretendemos es crear un sistema donde la segmentación de las políticas gubernamentales, es decir, la utilización de estos recursos, que son estos gastos tributarios también, porque resignar recaudación, tengan un objetivo, generar empleo, porque no te trae costo impositivo. Vos fijate, previaje, que también queremos que se transforme en ley. Está demostrado, después de, vamos en el quinto, ¿no? Ya proyecto, sí, 15. Etapa el 15 programa. Quinto programa de previaje, se ha demostrado, de cada 100 pesos, el Estado recuperó 85. Y fíjate que las inscripciones y el aumento del empleo registrado, ¿dónde es? El sector comercio, turístico. Entonces te está demostrando que el Estado, cuando ofrece incentivos a ese sector pyme que decís vos, yo presenté un proyecto que también me parece que a esta altura, por el rol del Estado, elevaría el nivel del Congreso y que tendría mucha más tranquilidad para el pyme en general, no sectorial, sino como tamaño, que es una defensoría MIPYME, como existe en otros países de Europa y desarrollados. Entonces, tenemos mucho por hacer. El problema es que ahora estamos decidiendo en pocos días qué país queremos. Para un candidato no hace falta nada de esto. Hace falta la libertad total, como se dice, falsa libertad, y una intervención del Estado que en realidad va a seguir siendo la de permitir el libertinaje total para que los sectores más poderosos son los que fijen las reglas del juego, los sectores que menos tienen, y dentro de ellos las pymes y las cooperativas, no tengan un sostén, porque cada vez que le han preguntado, en cada uno de los debates, nos han dicho acá que si tenés que subvencionar es porque no es un proyecto que genere utilidad, es decir, que en el capitalismo no merece estar, y sin analizar las condiciones, como lo sabemos los pymes hoy, qué significa tener y poner leyes iguales para desiguales, ¿no? Diputado, a la luz de toda la cuestión, la arena política que se sacudió hoy muchísimo con esta conferencia de prensa, en realidad anoche con la reunión que tuvo Milei con Macri y Bullrich, donde acordaron este apoyo que brinda en principio solamente Patricia Bullrich con Petri, dentro del Congreso, ¿no? Nosotros estuvimos acá al aire, estamos por lo menos desde las 2 de la tarde, entonces si pasó algo desde las 2 de la tarde en términos más políticos, en las electorales, redes hay un montón de cosas, nos avisa. Pero bueno, por ahora Horacio Rodríguez Larreta no se expresó. Y decíamos más temprano que Juntos por el Cambio tiene este acuerdo dentro del Congreso donde sus listas se intercalan. Después, bueno, hay detalles, pero ¿cómo va a ser eso dentro del Congreso? Que es decir, que la segunda minoría va a ser la de Milei, porque después va a haber, qué sé yo, 3 partidos, 2 partidos más. El 2 de noviembre tenemos la Asamblea Legislativa que va... ¿De diciembre? Sí, el 2 de diciembre. La Asamblea Legislativa. Para los resultados los vamos a ahora el 2. Claro, los resultados de balotaje, claro. Entonces, sí, estaba pensando en las autoridades. Sí. Adelante, todo a su tiempo. Claro, viste que se lo menciona mucho a Bilardo estos días, ¿viste? Vamos paso a paso. Lo que vale en la copa. Entonces, creemos que el sistema legislativo va a ser un reflejo, porque también, antes de que fuera certificado el resultado electoral, ya hay una diputada nacional de Milei que renunció. Sí. Es decir, vamos a tener muchas cuestiones. Me parece que la democracia... No, es provincial, diputada provincial, creo. Provincial, sí. Creo que de la provincia de Entre Ríos, sí. De Entre Ríos. Entonces, y hay diputados nacionales que están.
Sí, sí, algún, sí. te digo, no voy a anticipar. Zapata pero lo dijo en Diputados TV. No, el diputado Zapata dijo en Diputados TV que, bueno, como en Salta jugaron con Olmedo y están en el espacio de Milei, se va a ir de Mire que voy a pensar en lo de su provincia, me voy a ir con eso. No, bueno, no pienso. Estaba más afuera que adentro también. Sí, por eso. Lo que creo es que va a ser importante el trabajo legislativo porque ahí en la cancha se ven las situaciones. Por eso es importante, y Massa y nosotros lo consideramos, como lo hemos considerado, ustedes vieron, entre las PASO y esta elección, hemos hecho trabajar el Congreso, porque hay que discutir, es el lugar, si no, ¿para qué votan? ¿Viste? Algunos están pidiendo ser votados para después no actuar. Ahora, la composición del Congreso y la actitud va a depender de factores políticos. Nosotros vamos a cumplir nuestro rol. Nuestra obligación ante el 10 de diciembre es gobernar, es legislar. Y eso es el principal argumento que vamos a esgrimir ante la sociedad para que el 19 de noviembre tengamos un nuevo presidente que quiera la República, que quiera la producción y trabajo, que respete lo que dice nuestra Constitución respecto a los derechos humanos, a los derechos ambientales, a los derechos sociales. Uno no puede pretender querer jurar ser presidente y poner la mano en la Constitución cuando está promoviendo justamente lo contrario. Anticonstitucional, claro. Bueno, diputado, lo vemos en un ratito, nosotros a usted desde la comisión. Bueno, vamos a escuchar, es una reunión informativa importante, sí. Como dice, es preludio también de algunas modificaciones que seguramente el Poder Ejecutivo va a estar enviando, pero queremos introducir en la discusión pública de que para obtener superávit dejemos de batir el parche de que solamente recortándole a jubilados o derechos a trabajadores o a la salud o a la educación con los vouchers o con lo que sea, sino que se puede administrar con equilibrio y más aún, según lo ha dicho el ministro de Economía, pretender también un pequeño superávit que indique que los argentinos con todo lo que hemos hecho en el 2024 vamos a mejorar nuestras exportaciones con lo que se ha hecho a nivel energético, a nivel de agroindustrial, con una ley que tampoco quisieron aprobar, la ley de agroindustria. Entonces, tenemos mucho que hacer y entusiasma para los que hemos militado toda la vida la producción, el trabajo y el respeto a los derechos, que tengamos esta contienda. No queremos que se vaya, como me preguntaron hace un rato en un reportaje, le queremos ganar. ¿A favor o en contra de un psicotécnico para los candidatos? Al psicotécnico se lo tiene que hacer la sociedad, por supuesto que sería digno, porque nos hemos encontrado con cada sorpresa, pero los desequilibrios, cuando maneja lugares tan importantes de decisión, va a ser el presidente del comandante de las Fuerzas Armadas. Ya tuvimos un diputado en Paraguay que el otro día quería comprar misiles para tirarle a Argentina. Entonces, la verdad, maneja la seguridad y es el que propone los componentes de la justicia, las ternas, a el Senado también para elegir. Tenemos que pensar eso, no solamente que nos prometan que soluciona la inflación, que todos los demás somos unos corruptos, excepto ellos, que cuando no resisten mucho análisis tampoco, y con una casta que era la culpa, y resulta que hoy, de rodillas, pidiéndole a lo peor de la casta que se sumen a su gobierno. Gracias, diputado, por haber venido. Bueno, nos está llamando Lu Fernández con el móvil desde la comisión, ahí en el anexo. Hola Meli, muy buena jornada. Bueno, saludarte a vos y a los compañeros que están en el piso. Efectivamente estamos aquí en el anexo C de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque para las 16 horas está previsto que se reúna la Comisión de Presupuesto y Hacienda en una reunión informativa que bien ya lo estuvieron repasando, informando desde el piso para empezar a preparar, a analizar en realidad la separata del presupuesto nacional. Hay distintos funcionarios invitados que van a venir aquí a disertar como oradores, funcionarios del Ejecutivo Nacional.
entre ellos va a estar Daniel Castañeto, que es el administrador de la AFIP, también el licenciado Raúl Enrique Rivo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, el doctor Guillermo Michel, director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, justamente como decíamos, para empezar a considerar la separata incluida en el anexo del mensaje 037/23 que tiene que ver con el presupuesto para el año 2024. Así que va a ser una jornada seguramente muy intensa, ¿sí? en marcos también del contexto político que estamos atravesando actualmente, un escenario muy caliente. Mira lo que va a ser el balotaje para definir si finalmente se impone como presidente de la Nación Sergio Massa o Javier Milei. Así que seguramente van a haber muchas declaraciones que se van a estar considerando en el día de hoy, y a medida que los diputados y diputadas nacionales vayan ingresando aquí al anexo de la Cámara de Diputados, seguramente vamos a tener la palabra a alguno de ellos para que nos vayan contando, y especificando más en detalle en qué va a consistir el análisis de la separata del día de hoy. Bueno, algo de la separata lo estuvimos viendo hace un ratito con Mauri, también analizando recién con el diputado Fernández, pero es cierto lo que decís vos, el contexto político que se está viviendo y la oportunidad también de poder hablar con referentes de Juntos por el Cambio o de lo que ha quedado de Juntos por el Cambio. Es interesante también a la luz de la conferencia de prensa que dio Patricia Bullrich, y resta el resto de los posicionamientos. Ya hay muchos diputados y diputadas que por redes sociales dicen: yo acompaño a Milei, yo no lo acompaño, yo voy por el voto en blanco. Por ejemplo, también en ese sentido la postura de la izquierda. No sé si es oficial, digo, va bien la información. Lo dijo la presidenta, la candidata a presidenta, Miriam Bregman, dijo: para mí no son lo mismo. Lo dijo, sí. En el debate fue la pregunta, ¿no?, que se le hizo cuando hubo ese momento de repreguntas, que Sergio Massa le dijo a Miriam Bregman: ¿somos lo mismo? ¿Realmente te da lo mismo? Bueno, ella propiciando el voto en blanco está dando por sentado que son lo mismo. Sí, en ninguna de las dos instancias Miriam Bregman se definió, obviamente, porque todavía estaba en competencia, pero claramente sí, la izquierda está más en esa postura y más contra Milei, pero no quiere repetir el escenario de 2015, digamos. Claro. Es decir, voto en blanco. Sí. Y en esa oportunidad, ganó finalmente Macri por muy poco, cuando se esperaba que la diferencia fuera mayor. Entonces terminó siendo esa postura recordada porque había tenido los votos de la izquierda, que finalmente tal vez fueron a Scioli, pero al no haber habido un pronunciamiento quedó esa marca, ¿no? Claro. Y el diputado Carvajal del radicalismo diciendo que Juntos por el Cambio ya con esta decisión de esta conferencia de hoy ya no está más, ya no existe. Risotti, que es de Gerardo Morales, diciendo que quién es Patricia Bullrich para decir lo que hay que hacer. Así, más o menos, dice. Lamentable y una gran decepción lo de Patricia Bullrich. Mira. En este momento está reunido el Comité Nacional de la UCR y me dicen que hay discusiones fuertes. También ahí, solo UCR. ¿No es cierto? Sí, Lu. Sí. Lo cierto también es que recordemos que el presupuesto nacional que ingresó el 15 de septiembre, porque así lo indica la ley de administración financiera, que tiene como plazo límite presentarlo hasta el 15 de septiembre, si bien no se empezó a analizar todavía y a tratarlo en comisión por un pedido, recordemos que le había hecho Javier Milei a Sergio Massa, que se empieza a analizar después de las elecciones generales. Así que ese tema también seguramente que se va a tratar en el día de hoy, y a medida, esto podríamos decir que es como un pequeño paso a empezar a tratar la ley de presupuesto, ¿no? El inicio del tratamiento, que recordemos que cuando arrancan con el tratamiento del presupuesto, vienen distintos funcionarios de los distintos las administraciones de lo que es el Ejecutivo Nacional, ¿no? Y vienen a hablar de cómo impacta el presupuesto dentro de sus propias carteras. Estamos hablando de diversos ministros titulares de como AFIP, Aduana, ANSES, Aerolíneas Argentinas, un montón de organismos que dependen del Estado Nacional. Así que es un análisis que recién arranca, podríamos decirlo, así que a medida que vayan ingresando los diputados y diputadas nacionales, seguramente vamos a estar volviendo en contacto con ustedes al piso y teniendo la palabra en lo que es la previa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recordemos está prevista para que arranque a las 4 de la tarde, por lo general nunca arranca tan puntual, seguramente se va a extender hasta 4:20, 4:30, y todo diría que va a ser unas 2 o 3 horas de debate seguramente. Bueno, Lu, vos avísanos entonces en cuanto podamos hablar con alguien. Aunque sabemos que el diputado Carlos Heller es un diputado muy puntual, gusta mucho de
la puntualidad, pero bueno, como bien decís vos, en general se da este tiempo ventana hasta que terminen de conformarse y sentarse todos los diputados dentro de la comisión. Ya volvemos con vos, Lu, vos nos avisas cuando haya movimiento. Dale, gracias. Dale, el año pasado fue a propósito justamente de la discusión por el presupuesto que surge Evolución Radical. Bueno, en realidad tuvo que ver más que nada con el proceso electoral de 2021. Claro. En el que Evolución Radical presenta listas en cada una de las provincias como interna. Hubo 17 internas, si mal no recuerdo. De ese resultado se armaron las listas finales de Juntos por el Cambio. De ahí se generó un mini bloque de Evolución Radical que pedía autoridades que no las podía tener y bueno, ahí rompieron. No, estaban en desacuerdo también con que Mario Negri continuara con el liderazgo del bloque radical. Claro. Entonces, claro, ahí lo que ellos querían una representación más joven, que la terminan encontrando en Rodrigo de Loredo, y también tenían una diferencia bien marcada sobre la mirada de la economía, entre otras cosas. Las veces que nosotros habíamos... pensé que esto era en vivo, no, es una imagen de archivo. Por ejemplo, ahí estábamos viendo a Cacase, una de las personas que venía muchas veces a hablar en nombre de Evolución Radical, que no le fue tan bien al final. De Evolución Radical, en realidad, al Juntos por el Cambio no le fue bien. No, en su provincia, estoy linkeando varios temas. Él no pudo renovar su banca como diputado nacional por San Luis. Según las PASO entraba, porque Juntos por el Cambio había salido segundo e ingresaba en una de las bancas que había... Él ganó la interna. Claro, él ganó la PASO. Sale segundo a nivel competir con otros espacios, pero gana la interna al otro candidato de Juntos por el Cambio. Y ahora La Libertad avanza y Unión por la Patria sale segundo, que Unión por la Patria que estaba quedando afuera de ganar bancas. Esa banca que era de Cacase finalmente la tuvo Unión por la Patria, que perdió la gobernación hace pocos meses. Bueno, por eso, ¿no? Evolución Radical surge dentro del el bloque... La coalición, mejor dicho, Juntos por el Cambio, surge, y ahí ya la pregunta era, ¿esto significa que se fractura el bloque? ¿Esto significa que ustedes están fundando un espacio independiente? Y siempre decían, no, pero nosotros tenemos, en algunos aspectos, necesitamos como una renovación, ¿no? En la dirigencia del espacio, creemos que... por eso se llama evolución, la parte de la evolución, necesitamos como mirar hacia otro lado, y recordemos que una persona como Cacase del radicalismo es la que le presenta a Milei el proyecto de el sinceramiento monetario, él le llama así, lo que Milei falsamente llama dolarización. Digo falsamente porque tampoco es una dolarización. Y él dice, yo fui el que le golpeé la puerta del despacho y le llevé el proyecto de la dolarización, y a él le pareció fantástico. Y algunos líderes del movimiento radical no. No, exactamente. En este momento, Gerardo Morales, presidente del partido y gobernador de Jujuy, salió a decir que no era la posición del partido y que no compartía el proyecto de Cacase. Gerardo Morales, que ya habló con Sergio Massa. Bueno, sí, habló seguramente, digamos, se hablan habitualmente. Debe haber hablado ahora y habló en su momento para llegar a ser gobernador de Jujuy, digamos. Morales llega a la gobernación de Jujuy por el apoyo de Sergio Massa de un sector del peronismo, que es el de Sergio Massa. El primer vice que tuvo era de la lista de Sergio Massa. Lo que hay en este momento es un debate fuerte en el radicalismo, en el comité, acá cerquita donde estamos nosotros, donde los referentes están definiendo qué postura tomar. Y claro, la mayoría, si no todos, no quieren saber nada con respetar la decisión de Patricia Bullrich, que es la candidata a presidente que ellos apoyaron, para respaldar a Javier Milei. Hablan de una posible libertad de acción, que es el primer paso para que un sector también se exprese a favor de Sergio Massa. Último momento, conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, 18:30, en Uspallata, en la sede del gobierno porteño. En la sede del gobierno porteño. Yo ya me había olvidado que es el jefe de gobierno porteño. Así que bueno, ahí ya va a estar más definido el escenario. Sí, el que no... A esa hora se reúnen, recordemos, los gobernadores de Juntos por el Cambio en la Casa de Corrientes. Es una obviedad lo que pregunto, pero que todavía no se expresó formalmente, es el nuevo jefe de gobierno porteño. También. Bueno, acaba de ser electo, se enteró hace menos de un día. No pudo festejar mucho. Podría haberse expresado, ¿no? Fue felicitado por Milei el domingo, cuando Milei se entera de que había sido el menos votado, el segundo de la elección, y que iba a haber un balotaje entre Jorge Macri y Santoro. Dijo, bueno, lo primero que dijo, felicito a Jorge Macri, que va a tener un balotaje con el kirchnerismo como nosotros. Bueno, ese balotaje no se va a hacer,
y Jorge Macri no va a ser parte del proceso electoral del 19 de noviembre, por lo que quedan un par de votos huérfanos, bastantes, que sacó Patricia Bullrich y que se van a dividir entre los dos candidatos. Y que el porteño no se tiene que movilizar a votar a Jorge Macri para que le gane a Santoro. Entonces a eso también apuesta Unión por la Patria, decir, bueno, el porteño va a ir, si no le gusta ninguna de las dos propuestas, va a ir a votar, si tampoco tiene esta zanahoria de votar por el Juntos por el Cambio o por el PRO, que por ahí es con lo que tiene afinidad. Esa fue la apuesta, digamos. Además del número, ¿no? Que un 49 es casi imposible. No, ya esta parte técnicamente se lo ganó Jorge Macri. A la luz de todo esto, ¿cómo se imaginan que va a ser la discusión del presupuesto? Después de conocer el presidente, en diciembre. Claro. Me parece que hasta que no se renueve la Cámara y se conozca el presidente... Pero es más eso que el presidente. O tal vez no haya discusión, como no hubo en 2019. Claro. En 2019 no hubo discusión, lo que hubo fue una sería prórroga. Un problema enorme para el presidente entrante no tener, digamos, trabajar sin un presupuesto. Bueno, lo que hicieron aquella vez fue prorrogás el actual y vas machando las partidas, las van remachando según las necesidades que tengas, y ya entrado el año, creo que en el 2020, en plena pandemia, habrá sido en julio-agosto, se debatió una especie de bosquejo de presupuesto para lo que quedaba del año, pero es muy complicado debatir un presupuesto cuando vos no sabés quién va a ser presidente. Me parece que el Congreso no hace mal en esperar esa situación, ¿no? No tiene sentido hacerlo antes tampoco. Porque el próximo presidente lo va a remendar todo si no le gusta. Tiene la facultad de hacerlo. Son dos políticas distintas, no son ni siquiera una continuidad o algo parecido o un matiz de lo que puede ser y más en un país como el nuestro que tiene totalmente enganchada la política con la economía. Por eso. Sí. Pensemos, por ejemplo, que los presidentes suelen cambiar los organigramas, siempre, pero no hay uno que no haya llegado. Además eso, te cambia el mapa de gobierno. Y vos tenés una asignación para, el mapa del Estado, digamos. Exactamente, por eso lo ideal es que se mantenga la asignación anterior y en tal caso el presidente que entra ve cómo la reparte. Puede hacer eso, tiene la facultad del presidente vía decretos de reasignar partidas. Y a su vez puede, con los nuevos ingresos que tiene, y con la inflación son muchos, darle destino diferente según quiera. La verdad que es lo ideal. En 2015 sí se aprobó el presupuesto, recuerdo, Cristina Kirchner era presidenta, y bueno, en 2016 hay que ver qué se aplicó de ese presupuesto, ¿no? Claro, también. En un ratito empieza la Comisión de Presupuesto y Hacienda a trabajar alrededor de la separata. Algunos detalles de esta separata la repasábamos con Mauri, otros ayer con la diputada Susana Landricini, sobre qué representa esto, y yo creo que la política se va a meter fuerte hoy en esta comisión. Sí, lo decíamos también ayer. Me parece que, por ejemplo, el tema de ese porcentaje que son ganancias de jueces va a ser una propuesta llevada a la mesa por el oficialismo, por el Frente de Todos, para que se expidan los demás bloques a ver qué piensan. Seguramente va a ser puesto en foco por algunos de los 4 funcionarios, pero es un tema que genera política. El de Tierra del Fuego es antipático por allí para abordarlo por algunos diputados o por espacios políticos en campaña electoral. Digo, es más fácil ir contra la ganancia de los jueces que contra un régimen impositivo de una provincia que sin ello tendría algunas dificultades financieras. Y también algunos de los otros que mencionaba Mauri, que por ahí son más fáciles de abordar que los que tienen que ver con la cuestión social. Así que hay que ver. Y hay que ver también si además de los funcionarios se va a dar mucho margen de posición a los diputados o si hoy solamente nos abocamos a los funcionarios y lo de los diputados queda para una próxima reunión. También hay que decir que estaba viendo, ¿no? Dentro de los los funcionarios invitados que hay hoy están Carlos Castañeto, que fue diputado, ¿no? de esta casa, este cuerpo, hoy es el administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que está a su vez cumpliendo un rol muy importante en todos los allanamientos que ordenó el propio Sergio Massa en las cuevas, que colaboró con toda la información fiscal para poder dar, por ejemplo, con el croata, que es el dueño de, el alias croata, que es el dueño de Nimbus, que es la cueva más importante de la ciudad de Buenos Aires, en cuya casa le encontraron $1 millón y 30 millones de pesos, como para arrancar a hablar en la casa del señor.
si usted creyó haberlo visto todo, el señor croata en una casa en Nordelta. Exactamente. Vinculada esa cueva con narcos mexicanos, además. También. En otra causa, no en la misma, pero en otra causa. Pero todos se va uniendo, que me hace acordar a otro proyecto que pasó por acá, por la Cámara de Diputados, que se veía con mucha preocupación, la creación de las sociedades simplificadas. Claro, ¿te acordás que ese También proyecto finalmente tuvo media sanción del Senado, quedó frenado acá, pero cuando se daban los argumentos, lo decía la izquierda, fundamentalmente Germán Martínez también exponiendo el caso de Santa Fe, que pretendían ser una solución para que se hicieran sociedades en un día, para facilitarle la vida a la gente, y le terminaron facilitando la vida a aquellos que querían hacer actividades ilegales o hacer sociedades fantasmas que aparecían en un día y a los 5 días quedaban desactivadas. Lo expuso muy bien Germán Martínez, y lo puso también un funcionario judicial, el jefe de los fiscales de la provincia de Santa Fe, que estuvo aquí explicando ese proyecto. Sí, después viene el licenciado Raúl Enrique Rigo, que es el secretario de Hacienda y Ministerio de Economía, bueno, que va a tener un rol también muy importante para lo que es el resto de la presentación del presupuesto, ¿no? Porque sí, es conocido Rigo por ser el funcionario del Ministerio de Economía que más conoce del presupuesto. Exacto. Tuvo este cargo hace creo que 15, 16 años, le dicen el presupuestólogo, y es el que más sabe de mover partidas de un lado para el otro, de la ejecución del presupuesto, de lo que hablábamos recién, y va a explicar un poco el impacto de estas exenciones impositivas, ¿no? Sí, y viene Guillermo Michel, director general de la Aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo mismo también respecto de las cuevas, se trabajó mucho. Para poder ver un poco qué es lo que se hacía, ¿no? A quienes principalmente se les vendía y se les compraba dólares. Sí, y en ese cuadro que mostró Mauri también hay cuestiones que tienen que ver con beneficios para importación y exportación, entonces también por eso la presencia de Michel. Sí, que a propósito de eso, uno de los últimos anuncios post-elecciones tuvo que ver con el dólar exportador. Con el dólar exportador, sí, es verdad. ¿No? Es uno de los últimos, de las últimas medidas. Y después tenemos a Claudia Balestrini, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. Todo esto para considerar y discutir alrededor de la separata. ¿Qué tiene que, si hay alguien del otro lado que está un poco como tomado por la actualidad y por la realidad y por este momento político tan particular, ¿qué tiene que entender sobre esta separata? ¿Qué es? Tiene que entender que hay un montón de sectores que están beneficiados por pagar menos impuestos o pagar menos alícuotas de impuestos o por tener excepciones directamente. Bueno, lo que hace esta separata es enumerar a esos sectores beneficiados y proponerle al Congreso que revise esos beneficios. Si los puede reducir, se especula que hay casi 5 puntos del PIB en estos beneficios. Se llegan a eliminar todos, tenemos 5 puntos del PIB, más que, para que nos den una idea, garantizaría muchísimo el superávit fiscal que hoy no tiene Argentina, pero si se elimina aunque sea una parte, al menos sí podríamos tener superávit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Ya que lo pones en términos de PBI, casi el 5% del PBI son estos puntos de beneficios para algunos sectores, que representan beneficios para algunos sectores, son como puntos de fuga mediante la cual se pierde la recaudación, para decirlo de una manera muy, muy criolla. Cuando se dio todo el debate alrededor de la eliminación de la cuarta categoría, se hablaba de una representación de 2 puntos del PBI. No recuerdo bien, pero sí. Sí, por ahí anda. Parece. No, menos, era 1. Uno, pasadito del 1, puede ser entre de uno, sí. Era 1 y pico, y a su vez se especula, es natural que hay una devolución de ese dinero que paga impuestos, entonces se hablaba de un costo que si no era neutro era mucho menos que 1. Que ahí, me acuerdo que, es verdad, era menos que 1, porque ahí cuando se lo comparaba con otras recaudaciones decían, bueno, es gracioso porque están preocupados por lo que se deja de aportar, cuando, por ejemplo, por el tema de las retenciones al campo, hay casi un 3% del PBI. Sí, totalmente. Entonces, en el contraste y en la comparación, sumado a esto que decía recién el diputado Fernández, bueno, en algún momento hay que sentarse, y yo creo que un próximo gobierno eventualmente es lo oportuno, decir, ¿qué tipo de esquema tributario tenemos? Porque muchos sectores dentro del país, entre otras cosas, lo que se quejan es la presión permanente que sienten de los impuestos,
¿no? Sobre todo las pymes, aquellos que tienen muchas cargas sociales, los que tienen una empresa pequeña pero que importa y exporta, entonces esa brecha que es muy complicado, o la doble imposición de algunos impuestos, algunos sectores del campo. Y no tienen la estructura de contadores y la estructura para poder hacer todas estas deducciones, que decía Fernández que la gran empresa te termina pagando menos porcentaje de impuestos, porque tiene todos los vericuetos, todo se sabe, o sea, tienen equipos trabajando para una estructura y una arquitectura jurídica impositiva que la pyme, o sea, no lo tiene. Claro. El pyme es el vendedor, el contador amigo o el contador del pueblo que le lleva los números. Tiene como poco músculo la pyme, ¿viste? Necesita como un poco más de previsibilidad, menos brecha cambiaria, necesita un poco más de contención, ¿no? Porque es una empresa que eventualmente además tiene la posibilidad de despertar, de alimentar una familia entera. Más empleo. Generar empleo. Más empleo que las grandes, digamos. Más Y sí. Que las grandes son las que se cree que tienen mayor personal. El 70-80% de empleo en Argentina es pyme, el registrado, obviamente. Sí, en general, habitualmente, y aparte son los que más sufren, digamos, los que menores tasas de ganancia tienen y los que más sufren el costo impositivo, porque obviamente los impuestos es muy difícil diferenciarlos. Si uno diferencia los impuestos, las empresas grandes se dividen en pymes sin que nos demos cuenta, o por lo menos hacen esa maniobra para eludir impuestos. Ha habido casos de leyes que se aprobaron acá de beneficios que después llegaban a cualquiera. Por lo tanto, es muy difícil hacer esa diferenciación, y esa carga es la que a veces los legisladores tratan de subsanar de una u otra manera, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto al trabajo que se espera para esta semana en comisiones, esta es la que está anunciada, porque la de juicio político recién sería para la semana próxima. Sí, podría ser para el 31, si es que se hace. No, habían convocado ya directamente para noviembre. Para el 7. Para el 7 el juicio político es el 7 de noviembre. Martes 7 de noviembre. Donde se le dio la posibilidad a los ministros de la Corte de que vengan a exponer en forma presencial si están de acuerdo o no, o si tienen algún argumento en contra de estos cargos provisorios que hizo el Frente de Todos en lo que tiene que ver con el proceso. Tienen tiempo hasta el 2 de noviembre para hacerlo por escrito, pero dijeron, bueno, si no lo hacen hasta el 2 de noviembre, vengan el 7 y lo pueden exponer acá. Todo parece indicar que no van a venir. Sí, claro, exactamente. Bueno, es lo que se viene en materia de agenda, y lo decía el diputado Fernández también, el 2 de noviembre está prevista una especie de asamblea legislativa que se tiene que hacer, claro, para reconocer los números, lo que fue la elección general, y habilitar el balotaje. Claro, se tiene que habilitar por acá, por el Congreso. Exactamente, el Congreso tiene que decir, bueno, hay balotaje en Argentina, esta asamblea legislativa. Y eso tiene como la modalidad de una asamblea. Es un trámite formal, más que nada, pero se tiene que hacer por parte del Congreso. Sí, es el tipo de la modalidad de los protagonistas de la asamblea legislativa del 1 de marzo, cuando viene el presidente, claro, que están senadores y diputados en un mismo ámbito, y se avala ese proceder. Bueno, ahí estamos recibiendo ya las imágenes en vivo del anexo C, a donde las autoridades empiezan a llegar. Ahí lo vemos sentado a Carlos Heller, si mal no veo. Puedo ver tranquilamente mal, pero me da la sensación que ahí sentado está Carlos Heller ya. ¿No? Yo estoy viendo mal, entonces. Yo veo ahí un señor que se acaba de quitar los lentes y me daba la sensación que era él. ¿Hay solo un diputado de Juntos por el Cambio? A ver, claro, no, evidentemente veo. O si no, si pueden, me lo cruzan la imagen acá más cerquita, porque de acá ya no veo nada, no veo un pomo. Entonces, los asesores de la comisión. Está Palazzo, están los asesores, por supuesto el personal que ya distribuye el agua y el café y deja todo impecable en las mesas para que trabajen los diputados. Un anexo que está todavía vacío. Como decía Lu, hay un periodo ventana desde que se convoca la comisión, que igual todavía ni siquiera empezó porque faltan algunos minutos para las 4 de la tarde, hasta que aparecen el resto de los diputados y las diputadas, solo que deben estar algunos participando. Hoy no había además una reunión de jefes de bloque. Ayer no dijo esto. ¿Quién? Ya no me acuerdo ni en qué canal, ni si fue acá o quién, pero creo que habían anunciado que había una reunión de jefes de bloque de el espacio Juntos por el Cambio.
me Y pareció. No, en esta coyuntura me parece que Juntos por el Cambio no está para no había reunión de jefe de bloque hace un año, la verdad que si hay hoy... No, entonces no, estoy... no, porque además si a las 6:30 habla... No, ahora esto ya es nuevo, esto yo te digo que era una claro, data por de eso hoy, digo, que era el ponele comité que de hubiera la... sido que se estaba pensada para ahora... El comité no terminó, porque el comité era va ahora... a seguir, y a las 6 se reúnen gobernadores. Claro, después están gobernadores, me parece que los bloques, hasta que no tengan una definición de las autoridades partidarias, es un poco abstracto pretender avanzar en algo. Bueno, ahí está el diputado Zapata, que está el diputado Topo Rodríguez, que grande Lore, atenta y ayudándome. Ahí está Carlos Heller, ahora sí lo distingo, saludando uno por uno, con beso. Ese sí ya es Carlos Heller. Sí. Con un saco, ahí está, y una camisa azul. Qué bien el camarógrafo ayudándonos con este plano. Ahí están los asesores de la comisión y el resto de los funcionarios que hoy tienen que exponer, por eso se van sentando en la cabecera. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros, así que en un ratito ustedes se quedan con el trabajo de la comisión y por supuesto con el equipo del análisis para seguir contándoles toda la información parlamentaria. Leito, muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Y muchas gracias a vos, Mauri, también. Nos vemos Gracias, mañana. Meli, hasta mañana, donde vamos a tener seguramente más información. Sin dudas eso. Mañana a las 2 de la tarde los esperamos aquí.